Buen día a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecer el apoyo de quienes siempre están presentes en los comentarios, quienes son Kotori Tsuka, Marco López, Brian Edith, Robert TV y Lucianito. También envío un saludo especial a Richard, quien nos sintoniza desde Venezuela. Un fuerte abrazo, Richard, y a todo tu país. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado qué personaje de las novelas bíblicas encajaban con algunos de los 7 pecados capitales? En este video vamos a descubrirlo, analizando tanto a héroes como a villanos. Acompáñenme a descubrir qué personaje de las novelas bíblicas representaban alguno de los pecados capitales. Espero lo disfruten. Soberbia. Si hubiera que elegir a un personaje que representa este pecado en las novelas bíblicas, pocos competirían con Ramsés. A pesar de presenciar plaga tras plaga, el faraón se negó a reconocer el poder de Dios, convencido de que él y los dioses de Egipto eran superiores. Grandísimo inútil este. Mantuvo su rencilla hasta las últimas consecuencias con Moisés, aunque en realidad era con Dios. Su orgullo terminó costándole la vida de su primogénito durante la 10ª plaga y posteriormente la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. Yo soy el Horus vivo, el amado de Ta. Yo puedo hacerlo todo fuera, idiota. Sin embargo, no fue el único caso. Miriam también cayó en la soberbia cuando cuestionó a Moisés por haberse casado con Sípora. Su actitud le valió un duro castigo. Fue herida con lepra. Afortunadamente, más adelante reconoció su error y logró redimirse. Otro ejemplo ocurrió durante la conquista de Canaán, siendo específico con Josué y varios líderes israelitas, ya que estos subestimaron a la pequeña ciudad de Ai, ya que tenían conocimiento de que no estaban muy bien armados. Confiados en que la victoria sería sencilla, omitieron consultar a Dios antes de atacar debido a su excesiva confianza. El resultado fue una inesperada derrota que le dejó una importante lección sobre los peligros de la autosuficiencia, aunque en realidad eso también fue por un pecado, pero eso ya lo veremos más adelante. También podemos mencionar a Nefertari. Tras llevar varios años como reina de Egipto, miraba a todos por encima del hombro. Por citar un ejemplo, hasta ya tuteaba a Genutmire, o cuando le dijo a Paser, su padre, que ella era la reina y que podía encerrarlo, por Dios, y pensar que esto detonó la muerte del pobre hombre. Y si hablamos de orgullo desmedido, es imposible olvidar a Nabucodonosor. En el momento de mayor esplendor de Babilonia, el rey atribuyó toda la gloria de su imperio únicamente a sí mismo. Como consecuencia, Dios permitió que perdiera la razón y viviera como un animal durante aproximadamente 7 años, hasta que finalmente reconoció que el verdadero poder y gloria provenía del Altísimo. El rey habla del Altísimo. ¿Se refiere al Dios de los hebreos? Él no está por encima de ningún Dios, porque es el único Dios que existe. Avaricia. Cuando hablamos de este pecado en las novelas bíblicas, uno de los primeros nombres que viene a la mente es el de Acán. A pesar de que Dios había ordenado que los tesoros de Jericó fueran consagrados, él decidió quedarse con una valiosa capa babilónica y varias riquezas para su propio beneficio. Su codicia no solo lo condenó a él, sino que también provocó la derrota de Israel en la batalla contra Ai. Otro personaje marcado por la ambición fue Junet. Su deseo de convertirse en la madre de la futura reina de Egipto la llevó a eliminar a cualquiera que representara un obstáculo para sus planes, tanto como asesinato directo, así como perjuicio indirecto, como pasó con Moisés. La avaricia también puede manifestarse como una obsesión por conservar aquello que Dios ordena entregar. Un ejemplo de ello fue el rey Saúl. Tras derrotar a los amalecitas, decidió perdonar la vida del rey Agag y conservar parte del botín, desobedeciendo el mandato divino. Esta decisión marcó el inicio de su caída y terminó costándole el reino. Por otro lado, Nebuzaradán vivió consumido por la ambición de ocupar el trono de Babilonia. Convencido de que merecía ser el rey, estuvo dispuesto a traicionar e incluso asesinar a Evil-Merodach para obtener el poder que tanto deseaba. Siempre supe que tu ambición no tenía límites, Nebuzaradán. No eres más que un gusano que mi padre alimentó con migajas de poder. Nitocris también encaja, ya que siempre incentivó a Belsasar a creer que merecía el trono, por lo cual Belsasar, cuando era príncipe regente,
Llegó a creer que podía disponer incluso de los objetos sagrados del templo de Jerusalén para satisfacer sus propios placeres y su ego. Su arrogancia y desprecio por lo sagrado culminaron en una de las escenas más recordadas de la historia bíblica, la escritora misteriosa sobre la pared que anunciaba el fin de su reinado. Y también el sumo sacerdote Veroso se le podría mencionar, ya que robaba y desviaba oro del reino. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Judas Iscariote, quien era el tesorero del ministerio de Jesús, quien era reacio a gastar e incluso, como ya se sabe, traicionó al Mesías por 30 miserables monedas de plata. Lujuria. Si hay dos personajes que suelen asociarse rápidamente con la lujuria en las novelas bíblicas, esos son Sansón y David. En el caso de Sansón, su debilidad por las mujeres fue uno de los principales factores que marcaron su destino. A pesar de poseer una fuerza extraordinaria, terminó profundamente enamorado de Dalila, una mujer que buscaba al descubrir el secreto de su poder. Cegado por sus sentimientos, pensando de que iba a ser una mujer buena, como lo fue su primera esposa Ieda, acabó revelándole aquello que debía mantener oculto, es decir, el secreto de su fuerza, el cual estaba en su cabello. Como consecuencia fue capturado por los filisteos, perdió su fuerza, quedó ciego y fue humillado públicamente. Sin embargo, en los últimos momentos logró derrotar a muchos de sus enemigos, ya que le suplicó a Dios que le devolviera la fuerza para vengarse de estos filisteos, y recupera parte de su honor, muriendo como un mártir. David representa otro caso muy conocido. Acostumbrado a tener varias esposas debido a su posición como rey, inclusive ya las tenía antes de serlo, terminó deseando algo que no le pertenecía: Bexabe, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales y un gran amigo. Su pasión lo llevó a cometer adulterio y posteriormente a planear una estrategia que terminó provocando la muerte de Urías en el campo de batalla, más precisamente contra los amonitas. Las consecuencias fueron devastadoras. Primero, el hijo nacido de aquella relación murió, y con el tiempo diversos conflictos con sus propios hijos de otras mujeres golpearon a su familia, incluyendo las tragedias protagonizadas especialmente por Amnón y Absalón. Entre los personajes femeninos también destaca Betania. Como sacerdotisa de Será, estaba vinculada a prácticas paganas asociadas a la sensualidad y el libertinaje, llevando una vida marcada por relaciones con distintos hombres, en especial Balán. Otro caso muy evidente es el de Sati, la esposa de Potifar. Acostumbrada a utilizar su posición para satisfacer sus deseos carnales, mantenía relaciones con diversos hombres sin importar su condición social. Su ejemplo más conocido fue el intento de seducir a José, quien rechazó evidentemente sus insinuaciones por fidelidad a Dios y a su amo Potifar. Incapaz de aceptar el rechazo, como toda despechada, Sati terminó provocando una serie de acontecimientos que inculparon a José, pero al final derivaron en su caída y expulsión de la casa de Potifar. Otros personajes vinculados a este pecado fueron Ofni y Finnes, hijo del sacerdote Elí. Ambos despreciaron la santidad de su ministerio y mantuvieron conductas inmorales que escandalizaban al pueblo y profanaban el servicio religioso. Finalmente podemos mencionar a Herodías. A pesar de estar casada con Herodes Felipe, decidió iniciar una relación con Herodes Antipas, situación que fue duramente criticada por Juan el Bautista y que desencadenó uno de los conflictos más recordados de la época, ya que ella utilizó a su hija Salomé para generar la muerte de Juan el Bautista, cortándole la cabeza. Ira. Cuando pensamos en la ira dentro de las novelas bíblicas, quizás uno de los primeros personajes que viene a la mente sea Aarón, teniendo momentos marcados por la rabia. En los primeros capítulos de su historia, el sufrimiento causado por la esclavitud egipcia lo llenó de resentimiento y deseos de venganza, especialmente contra Pul. Esta frustración lo llevó incluso a perder la esperanza de que algún día Israel pudiera alcanzar la libertad. Afortunadamente, su perspectiva cambió cuando Dios intervino en su vida. Por su parte, Moisés protagonizó algunos de los episodios de ira más conocidos, como cuando asesinó a un egipcio, lo cual generó su huida de Egipto, o cuando descendió del monte Sinaí y encontró a todo el pueblo adorando al becerro de oro, bueno, no a todos, pero a la gran mayoría, provocando que rompiera las tablas de la ley en un acto de indignación. Y el último de sus episodios fue durante el milagro del agua de la roca, cuando ya habían pasado 40 años de estancia en el desierto. Más puntualmente, Dios le había ordenado que le hablara a la roca para que fluyera agua, pero Moisés, dominado por el enojo hacia el pueblo, la golpeó. Esta desobediencia tuvo una dura consecuencia. No pudo entrar en la tierra prometida, aunque sí es cierto que la pudo ver en sus últimos instantes. También podríamos mencionar a Nefertari. Aunque en muchos momentos fue una mujer noble y leal, llegó a dejarse dominar por la ira cuando Moisés regresó a Egipto y no correspondió a los sentimientos que ella aún tenía por él. Consumida por el resentimiento, influyó en Ramsés para que endureciera aún más su postura frente al pueblo hebreo en cuanto a la liberación.
Su enojo llegó a tal extremo que incluso quiso acabar con la vida de Pepi, el hijo de Caroma, quien se supone que era una de sus siervas más fieles, tras ella haber perdido a Menotec. Este comportamiento muestra cómo la ira y la frustración pueden llevar a tomar decisiones impulsivas y perjudiciales, no solo para ella y su entorno, sino para todo el reino. Joana también tenía mucha ira, ya que la guerra con los amalecitas le quitó a su padre y a su hermano, renegando de Dios y de todos. Afortunadamente sanó y se casó con Aarón. Otro personaje interesante es Phineas, quien reaccionó con furia al ver cómo varios israelitas se relacionaban con mujeres moabitas y se alejaban de Dios. Su indignación lo llevó a ejecutar a los responsables para detener el pecado que se extendía entre el pueblo, especialmente a Cosbi, la líder de las sacerdotisas. También encontramos a Joab, uno de los generales más importantes del rey David. Aunque en ocasiones tenía motivos para sentirse agraviado, muchas veces actuó guiado por el resentimiento y la venganza. Esto se refleja cuando mata a Absalón durante su rebelión, desobedeciendo la orden expresa de David de perdonarle la vida. Más adelante también asesinó a Amasá, incapaz de aceptar las decisiones tomadas por el rey. Esto se ve en la versión de Reyes. Otro caso fue el de Asher, del rico y Lázaro, quien quedó profundamente marcado por las pérdidas que sufrió a lo largo de su vida, especialmente por el pueblo babilonio. El dolor lo llevó a alimentar deseos de venganza contra esta nación, los cuales estuvieron cerca de destruir todo lo bueno que aún conservaba, como Joana, su nuevo amigo Lior y su hermano Benjamín. Sin embargo, logró superar este rencor y alcanzar la redención. Finalmente también se puede mencionar al apóstol Pedro, que originalmente se llamaba Simón. Conocido por su carácter impulsivo, mostraba un fuerte rechazo hacia la dominación romana y en uno de los momentos más recordados de su historia, llegó a cortarle la oreja a un soldado mientras intentaba defender a Jesús cuando ya lo estaban secuestrando. Gula. La gula es probablemente uno de los pecados capitales menos representados en las novelas bíblicas. Sin embargo, existe un personaje que encaja perfectamente en esta categoría: Belsasar. Tras convertirse en regente de Babilonia, Belsasar se entregó a toda clase de excesos. Vivía rodeado de riquezas, banquetes, bebida y placeres, convencido de que podría disfrutar sin límite de todo cuando deseaba. Su afán por satisfacer cada uno de sus caprichos quedó reflejado en el famoso banquete que organizó para la nobleza babilónica. Sin embargo, su exceso llegó demasiado lejos cuando ordenó traer los vasos y objetos sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén por su abuelo Nabucodonosor, lo cual debía ser respetado y preservado, utilizado para alimentar su orgullo y placeres personales, lo llevó a su desdicha. Hecho ocurrió uno de los acontecimientos más impactantes de la historia bíblica. Una misteriosa mano apareció escribiendo sobre la pared del juicio de Dios contra Babilonia. Lo que comenzó como una celebración terminó convirtiéndose en el anuncio de la caída del reino y del propio Belsasar a manos de Darío y del imperio persa. Y teniendo un caso menos extremo, en la misma novela El rico y Lázaro encontramos a Raquel. Ella tenía el hábito de comer en exceso, muchas veces impulsada por la ansiedad y los problemas que enfrentaba en su vida cotidiana. Aunque esta situación llegó a convertirse en un verdadero problema para ella, con el apoyo de Mesac, quien más adelante sería su futuro esposo, logró superar este mal hábito y salir adelante. Envidia. La envidia es un pecado que suele estar muy presente entre los antagonistas de las novelas bíblicas. Uno de los primeros ejemplos que podríamos mencionar es Pentefres, el sumo sacerdote de Egipto, quien parecía sentirse incómodo con la influencia y éxito que José alcanzó como visir del reino. Para colmo se casa con su hija. Un caso mucho más claro es el de los hermanos de José. Ellos no soportaban el trato preferencial que Jacob, su padre, le daba al hijo menor. Si bien su padre cometió el error de mostrar favoritismo, sus hermanos permitieron que la envidia creciera hasta convertirse en odio y resentimiento, llevándolo finalmente a venderlo como esclavo y mentir de que lo había devorado un animal. También encontramos a Coré, quien deseaba ocupar la posición de liderazgo que Dios le había otorgado a Moisés. De manera similar, Miriam llegó a sentirse opacada por Sípora y cuestionó el papel de su hermano. Otro ejemplo es Eliab, el hermano mayor de David, quien veía con recelo la atención y el reconocimiento que recibía el futuro rey de Israel. Algo parecido ocurrió con Gidafe, quien consideraba que Sansón no era digno de ocupar el cargo del juez. En Babilonia encontramos al sacerdote Beroso, cuya rivalidad con Daniel y sus compañeros lo llevó a conspirar contra ellos. Sin embargo, sus planes terminaron volviéndose en su contra. Por supuesto, también debemos mencionar a los fariseos, así como Anás y Caifás, quienes vieron en Jesús una amenaza para su autoridad e influencia sobre el pueblo, e hipocresía también. Y si hablamos del origen de este pecado, resulta imposible olvidar a Caín. Consumido por la envidia hacia su hermano Abel, terminó cometiendo el primer asesinato de su historia. Pereza.
Cuando hablamos de pereza en las novelas bíblicas, uno de los mejores ejemplos es el de Nadab y Abiú. Durante su época como esclavos en Egipto, ambos solían evitar sus responsabilidades y preferían dedicar su tiempo a la bebida antes que al trabajo. Lamentablemente esa actitud no desapareció cuando alcanzaron la libertad y su estancia en el desierto. Incluso después de convertirse en sacerdotes, continuaron mostrando poco compromiso con las obligaciones que debían cumplir dentro del tabernáculo. Su irresponsabilidad llegó a tal punto que en una ocasión se presentaron bajo efectos del vino en el tabernáculo para ir encendiendo el fuego y ofrecieron un fuego extraño delante de Dios, provocando el trágico desenlace que puso fin a sus vidas. Otro personaje que podría relacionarse con este pecado es Isbaal. A diferencia de otros gobernantes que asumían activamente sus responsabilidades, él parecía más interesado en disfrutar de los privilegios de la realeza que en ejercer el liderazgo, dejándolo implícitamente a cargo a Agner. Esa falta de iniciativa permitió justamente que Agner terminara controlando gran parte de las decisiones del reino y manipulándolo con relativa facilidad. Y bien, espero que les haya gustado el video. Si bien yo lo había subido antes, ciertamente me habían faltado algunos personajes en los pecados capitales, como me señaló Ricardo, por lo cual le agradezco mucho. Dejen sus impresiones en la caja de comentarios y suscríbanse en caso de no haberlo hecho. Sin más que decir, les ha hablado Manu Go, que Dios les bendiga y hasta la próxima, cuídense mucho.